Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast especial. Hugo Santos y Javi al frente, con análisis letal. Desde el sur de la Florida, venimos a hablar de finios partidos y el rival a enfrentar. Mundo Dolphins, todo sobre el mar, la pasión de los fans aquí en un lugar. Juega las noticias, no hay nada igual. Es Mundo Dolphins, el podcast ideal. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los Delfines de Miami. Estamos ya planificando la nueva temporada en Mundo Dolphins. Queremos traer algunas novedades y por eso estamos haciendo esta probatina en la que nos vamos a estrenar analizando un poco el tape para saber qué podemos esperar de los nuevos Miami Dolphins, porque como sabéis ha habido una reconstrucción total en los Dolphins. Tenemos nuevo general manager, Sully, para los amigos, Sullivan. Tenemos nuevo head coach, Jeff Hafley, que ha sido coordinador defensivo en Green Bay Packers las dos últimas temporadas. Y para saber qué podemos esperar de él, porque también sabemos que a pesar de que Sid Dugan es nuestro nuevo coordinador defensivo, va a ser Jeff Hafley el que va a cantar las jugadas defensivas de los Dolphins, pues hemos querido analizar un poquito lo que ha hecho con la defensa de los Green Bay Packers las dos últimas temporadas. Para eso vamos a acudir al tape, vamos a estudiar una serie de jugadas defensivas de los Packers y he llamado a mis compañeros, en este caso compañero de Mundo Dolphins, y estos no faltan a la cita. No son como los jugadores de los Dolphins que no acudían a las sesiones de vídeo de Mike McDaniel. Aquí sí que puedo contar con la presencia de mi compañero Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hugo, ¿qué tal? Hola a todos. Pues aquí vamos a intentar enseñar un poquito de las claves de la defensa que nos va a traer los Dolphins con estos nuevos coordinadores y con Hafley. Y bueno, intentar enseñar un poquito cómo funcionaba todo esto en Green Bay y si se aplicaría después a nuestros Dolphins para que la gente lo entienda un poquito más. Y sí, asistimos a los vídeos y cuando el head coach nos llama, que en este caso eres tú, pues aquí estamos. Claro que sí, claro que sí. Hay que tener formalidad en esta vida. Como ha dicho Santos, la idea es presentaros un poquito un resumen muy esquemático. Hemos querido coger 3 jugadas, un drive defensivo de los Green Bay Packers. Hemos elegido un drive frente a los Lions porque es una ofensiva muy versátil, muy variable y para ver un poquito qué podemos esperar de la defensa de los Dolphins de Jeff Hafley. Vamos a poner, si te parece, Santos, vamos a empezar ya. Esto es una situación de primer down. ¿Qué podemos ver aquí antes de que se ponga el balón en movimiento? Porque Hafley utiliza mucho las coberturas zonales. Cuéntame qué ves aquí, qué podemos ver. Sí, pues efectivamente, en estas coberturas, en este caso vemos a Green Bay cómo se coloca en una cover 2, los Lions para atacar, vemos el tight end aquí colocado a la izquierda, 2 receptores a la derecha en stack y el running back detrás del quarterback. Y en esta formación cover 2, 2 safeties profundos atrás para cubrir la zona profunda y vemos como los cornerbacks se han acercado a cubrir posibles rutas flat. 4 defensive line en la zona defensiva y los linebackers atentos a las coberturas de los posibles gaps o pases en el medio. Eso es. Aquí, antes de que se ponga el balón en movimiento, Goff, si lee la defensa de los Packers, va a ver que hay 2 safeties profundos o 2 jugadores que son los safeties en la zona profunda del campo. Pero vamos a ver un poquito porque en una formación tan pesada con un tight end, un fullback y Jahmyr Gibbs, lo esperable es que en un primer down sea una jugada de carrera. Entonces, en cuanto el balón se pone en movimiento, si te parece, vamos a ver lo que pasa porque va a haber una rotación, por así decirlo, de los safeties y un safety sí que se va a quedar en la parte profunda y el strong safety sí que va a acudir a la caja para cubrir esa jugada posible de carrera. Aceleramos la jugada, vemos que un safety ya se coloca en la parte final del campo, vemos que Jared Goff va a darle el balón a su running back y que el otro safety ha entrado a la caja. Los cornerbacks, por su parte, ¿qué hacen, Santos? Cuéntanos un poco. ¿Los cornerbacks con quién se quedan?
Bueno, pues los cornerbacks vemos cómo suben para tapar los gaps. Efectivamente, creo que adivinan que va a ser una jugada de carrera y tratan de evitar que Jahmyr Gibbs pueda avanzar y bloquearlo ahí en la zona de scrimmage. Eso es. Y al final queda un solo safety cubriendo una posible jugada de play action, un pase en esta zona profunda. El resto de cornerbacks estaban en cobertura individual con sus receptores y el resto de jugadores en la caja placando a Jahmyr Gibbs e impidiéndole que realice una ganancia de yardas. Vamos a ver ahora la otra toma, que es muy interesante porque nos va a orientar un poquito sobre los frentes defensivos que podemos esperar en Miami y que esperar tanto de Zach Sieler como de nuestros jugadores de segundo año, Jordan Phillips y nuestros edge rusher. Aquí, como hemos dicho, es una formación en la que hay un tight end en el lado izquierdo de la línea, un fullback y un running back. Como los Dolphins esperan una posible jugada de carrera, utilizan lo que se llama un frente under. ¿Por qué se caracteriza un frente under o cómo caracterizamos los frentes defensivos? Siempre hay que mirar el defensive tackle que está en el lado débil de la formación, que es aquel que no incluye el tight end. En este caso, el lado derecho de Jahmyr Gibbs. El defensive tackle se coloca sombreando o va a atacar el hombro exterior del offensive guard en lo que se llama una técnica 3 y es responsable de la defensa de este espacio, el espacio que queda por fuera del guard, que es el gap B. El otro defensive tackle, en este frente under, en el lado fuerte que tiene el tight end, se coloca o atacando el hombro interior del center o el hombro también del offensive guard. En este caso, como ataca al guard, es una técnica 2i y por eso se llama frente under G. Estos frentes defensivos se utilizan porque cada jugador de esa línea defensiva y los linebackers tiene asignada la defensa de un gap, que un gap, por si no lo sabéis, es el espacio que se genera entre dos jugadores de la línea ofensiva. En este caso, el defensive tackle de la técnica 2i cubrirá el espacio que queda entre el center y el jugador número 73. El defensive tackle que utiliza la técnica 3 cubrirá el espacio que queda entre el jugador número 69 y Sewell el 58, ¿vale? En el gap B. Los dos linebackers van a cubrir los espacios que dejan estos jugadores de la línea ofensiva. En el lado izquierdo el gap B y en el lado derecho el gap A, que queda entre el center y el jugador número 69. Y hay jugadores también para cubrir las carreras exteriores. Vamos a ver cuando el balón se pone en movimiento cómo los jugadores se mueven para defender su gap. Vemos que los linebackers han acudido a cerrar estos espacios, sus gaps de referencia. Vemos que Jahmyr Gibbs intenta correr por fuera de la formación, pero los jugadores de los Packers se libran del bloqueo y consiguen una buena jugada defensiva con este frente defensivo under G. No hay mucha ganancia de yardas y vamos a pasar ahora, si te parece, Santos, a otra jugada, un segundo down largo. Vemos nuevamente la defensa de los Packers, ¿cómo se coloca? Cuéntanos qué estás viendo aquí. Otra vez, dos safeties profundos, ¿no? Sí, seguimos con la misma formación, con los dos safeties profundos. En este caso tenemos a los cornerbacks alineados en la zona media, esperando a ver si se colocan individual o esperan la zona en cobertura. Vemos al quarterback de los Lions, que no tiene a nadie detrás en este caso. Se ha venido el running back aquí abajo a la izquierda. Y ahora la formación igual con un tight end y los dos receptores arriba en stack. Y ahora vamos a ver cómo el running back va a hacer un motion por detrás del quarterback. Y aquí viene se inicia la jugada defensiva. Sí, vamos a ver lo que dices porque es muy interesante, porque es otra de las señas que hemos repetido de Hafley, que muestra una cosa y al final es otra. Y aquí los Lions van a hacer un motion. Jahmyr Gibbs va a pasar de ser el jugador más exterior de la formación a meterse en el backfield y eso cambia todo para la defensa de los Packers y hay un cambio de asignación brutal. Vemos ahí a Jahmyr Gibbs, vemos cómo llega al backfield y en ese caso, ¿qué está haciendo ese jugador que está en el círculo rojo? Santos. Pues ese jugador es el que detecta que va a haber un cambio de jugada y avisa para cambiar la formación defensiva. Y ahora vamos a ver cómo reacciona la defensa de Green Bay, que perfectamente ha detectado con ese motion cómo ha cambiado la jugada Jared Goff.
Eso es. Hemos pasado de una formación muy abierta a tener a Jahmyr Gibbs, un jugador peligrosísimo en el backfield, y el middle linebacker, en este caso, cambia la jugada, avisa al cornerback y a los safeties y hay un cambio de jugada defensiva. Vemos cómo sigue cambiando la jugada y ¿qué hace el cornerback exterior? Pues este cornerback exterior va a entrar al blitz para provocar esa presión hacia el quarterback, hacia Jared Goff. Vemos ahora en el avance cómo se coloca Inter rapidísimo por ese hueco que se abre ahí. ¿Y qué va a pasar? Que pasamos de una situación en la que hay dos safeties profundos. ¿Qué van a hacer esos dos safeties, Santos? Vamos a empezar a verlo. Vamos avanzando la jugada, vemos cómo entran y sube el safety que se encuentra aquí abajo en la parte derecha, como veis en la flecha, y uno de los linebackers va a cubrir hacia atrás el posible pase de Jared Goff. Y lo que parecía una cover 2 pasa a ser una cover 3. Eso es. Con el objetivo también de despistar a Jared Goff y que la lectura inicial que haya hecho pues le confunda. En este caso, Goff hace un pase ahí a la flat y la defensa de los Dolphins, de los Packers, perdón, ya estoy pensando, me estoy poniendo ya en que va a ahí ser la nuestra. en que va a ser la nuestra, pues reacciona. Vemos esta vista es muy interesante en esta jugada porque vemos que aquí inicialmente, como no hay ningún jugador en el backfield, Jeff Hafley coloca a su línea defensiva en lo que se llama un even front. Vemos que el center no tiene ningún jugador por delante, no hay ningún linebacker que cubra al center, ni estos gaps A que se generan entre el center y los dos offensive guard. Vemos que los dos defensive tackles están atacando al guard, su hombro exterior, con el objetivo de entrar al pass rush, y estos frentes se utilizan precisamente para generar situaciones de 1 contra 1, porque si el defensive tackle se colocara por dentro del guard, podría recibir el guard la ayuda del center y tener un doble bloqueo. Para esto se hacen. Y vemos también que los defensive end o outside linebackers, que en este caso están de pie en 2 puntos, se colocan en una técnica que lo que se llama wide, muy abiertos, wide 9, como 1,5 metros por fuera del offensive tackle, para con su velocidad intentar entrar a conseguir un sack frente a Jared Goff. Cuando avanzamos la jugada ahora, vemos que en cuanto aparece por aquí Jahmyr Gibbs, vemos que los linebackers ya están reaccionando, saben que Jahmyr Gibbs se van a quedar ahí, están cambiando la jugada y el otro linebacker acude a cambiar la asignación de la línea defensiva. Ahí le está diciendo al defensive tackle, ojo, que hay que cubrir los gaps interiores porque ha venido Jahmyr Gibbs y a ver si va a ser una jugada de carrera, y entonces el frente defensivo vuelve a lo que hemos visto anteriormente, a un under G, con el defensive tackle en una técnica 3 en el lado débil de la formación, que es el que no tiene el tight end, y el otro defensive tackle atacando el hombro interior del guard en una técnica 2I. Por eso se llama under G. Y así están cubriendo los gaps interiores. El gap A, el de defensive tackle de la técnica 2I, y el linebacker que vemos que se ha colocado entre los dos defensive tackle para cubrir el otro gap interior. El balón se pondrá en movimiento y Jared Goff ve la presión, lanza un pase a la flat a Jahmyr Gibbs, pero la defensa de los Packers está muy atenta y consigue placar al jugador. Y ahora vamos con una jugada que es posiblemente la más característica de Jeff Hafley, un término con el que os tenéis que familiarizar como seguidores de los Dolphins, porque seguramente la vamos a ver en repetidas ocasiones. ¿Qué tenemos aquí, Santos? Ahora se va a iniciar la jugada. Es una situación de tercer down, un tercer down largo en el que los Lions tienen que conseguir prácticamente 10 yardas. ¿Qué vemos antes de que se ponga el balón en movimiento? ¿Quiénes son esos 3 jugadores? El que está en el círculo rojo y los 2 que están en el círculo aqua, podríamos decir, porque ya veo la defensa de los Dolphins ahí. Claro, fíjate, se coloca el safety profundo atrás para cubrir una posible big play, una zona, un pase largo, y tanto el otro safety como el cornerback suben un poquito hacia la mitad del campo para intentar cubrir el posible pase a los 2 receptores que tenemos abiertos en la línea de scrimmage. Y a partir de aquí, cuando avance la jugada, veremos cómo se convierte. Esta cover pasará
a lo que llamamos una Tampa 2 invertida. Eso es, que es la seña de identidad de Jeff Hafley. Nuevamente con el objetivo de despistar a Jared Goff y que cometa un error. La defensa Tampa 2, Santos, en una defensa Tampa 2 tradicional, ¿qué es lo que ocurre? Pues en una defensa Tampa 2 tradicional lo que normalmente ocurre es que el middle linebacker es el que suele bajar a cubrir junto con uno de los safeties la posición de atrás, y los demás, el resto, los que suben a presionar a la caja. En este caso vamos a ver que se va a producir un poquito al revés y no va a ser el middle linebacker el que suba. Eso es. Por eso se llama invertida, porque en una Tampa 2 normal hay 2 safeties en la parte profunda del campo, 4 jugadores que cubren la zona underneath de las primeras 10 yardas y un middle linebacker se coloca entre esos 4 jugadores y los 2 safeties cubriendo la parte media, esta que está entre las marcas, entre las hash marks, para todas esas rutas cruzadas. Esta se llama invertida porque aquí vamos a ver que en cuanto el balón se ponga en movimiento, como es una jugada claramente de pase, vamos a ver lo que ha dicho nuestro compañero Santos. Los 2 cornerbacks que estaban en off coverage, estaban a unos 10 metros más o menos de los receptores, van a rápidamente, en cuanto el balón se pone en movimiento, van a desplazarse a la zona profunda del campo para cubrir cada uno la mitad del campo en cobertura zonal, y el safety, que en el esquema de los Dolphins, este jugador, ¿quién crees que puede ser, Santos? Tiene toda la pinta de que va a ser el protagonismo, o el que tiene que ver ese peso de estas jugadas era Minkah Fitzpatrick. Eso es, yo creo que va a ser un jugador clave, apuntarlo en vuestras libretas, porque creo que para Hafley va a ser un jugador clave, porque aquí vemos que en cuanto el balón se pone en movimiento, el safety se va a colocar entre los 2 cornerbacks que van a cubrir la parte profunda y 4 jugadores, 4 linebackers o nickelbacks que van a cubrir las primeras 10 yardas. Vamos a avanzar la jugada. Muy bien. Y aquí ya vemos cómo está situada la defensa de los Packers en lo que se llama Tampa 2 invertida. 4 jugadores aproximadamente entre la yarda 35, 38, que están cubriendo estas primeras 10 yardas que le darían a los Lions el primer down. El safety que ha subido a este espacio intermedio entre las hash marks con lo que es la Tampa tradicional, pero en este caso Tampa 2 invertida, porque los 2 jugadores que cubren la parte final del campo son los 2 cornerbacks. En una Tampa 2 normal serían estos 2 jugadores más profundos, serían los safeties, el jugador que está aquí aislado en una isla sería un middle linebacker y estos 4 jugadores serían pues linebackers, nickel cornerbacks y los 4 jugadores de línea defensiva que entran al blitz. Vamos a avanzar la jugada, ahí lo vemos, y al final da un pase corto Jared Goff que no consigue el objetivo del primer down. Entonces tenemos una muy buena serie defensiva de los Packers en la que hemos visto que el objetivo constante de Hafley es movilizar mucho a los jugadores, especialmente en la parte final, en las coberturas, que roten mucho los safeties y que las cosas no son lo que parecen al principio. Mucha cobertura zonal, esperamos poca cobertura individual de los cornerbacks. En esta visión, pues esta jugada tampoco tiene mayor trascendencia porque vemos una línea defensiva con un jugador en una técnica 0 enfrentado completamente al center, 3 jugadores en el lado derecho de la formación, un linebacker que está aquí atacando al guard, un defensive end en el suelo en 3 puntos que va a atacar a Penei Sewell y otro jugador, un nickel, posiblemente, que está aquí pendiente también de Jahmyr Gibbs y de lo que haga Jahmyr Gibbs para entrar al blitz. Vemos que el balón se va a poner en movimiento, ahora cambian antes de que el balón se ponga en movimiento y el jugador que estaba atacando al center deja al center nuevamente desmarcado, pendiente solo de este linebacker. El linebacker es el que debería cubrir esas carreras internas de Jahmyr Gibbs y vemos una línea ofensiva de los Lions compuesta por 5 hombres y una línea defensiva de los Dolphins muy abierta con el objetivo de generar enfrentamientos o emparejamientos 1 a 1. Los defensive end o los jugadores más abiertos con los tackles y los
defensive tackles solo con los guards en emparejamientos 1-1. Vamos a ver aquí cómo avanza la jugada. Vemos que incluso el linebacker ha entrado al blitz y que el jugador que estaba emparejado con el guard, va a caer en cobertura, va a ser uno de esos 4 jugadores, y aquí podemos ver que el objetivo de estos frentes defensivos es evitar los emparejamientos 2-1 de 2 líneas ofensivos con un jugador de la defensa de los Packers, para ver si alguno de estos defensores consigue librarse de la protección de la línea y llega hasta Jared Goff para obtener el sack. ¿No es así? Bueno, Jared Goff tiene que salir un poco del pocket, da un pase de seguridad a Jahmyr Gibbs, una ganancia muy corta y no consiguen el primer down. No sé, Santos, ¿qué impresiones te ha dejado este mini análisis de la defensa de los Packers? ¿Cómo ves este traslado a la defensa de los Dolphins? ¿Qué te ha parecido? Creo que la consecución rápida de presión, si os dais cuenta, ¿no? Es decir, enseguida, aunque parece que no hay prácticamente jugadores en la línea defensiva o que solamente vamos a atacar con 4 defensive line el pass rush y de golpe cambian la jugada y entran un montón de jugadores a la presión, tanto para presionar al quarterback, para tapar los gaps o para evitar el juego de carrera e inducir a error sobre el quarterback rival. Yo lo que veo es que creo que, como ya hemos dicho, hay un jugador como es Minkah Fitzpatrick que puede ser clave porque va a tener que hacer muchos cambios desde el inicio del snap al final de la jugada. Además, es un jugador que es muy bueno en cobertura para cubrir mucho campo, tiene mucho rango para estar en esa zona media. Otro jugador que es muy importante por lo que hemos visto va a ser, y ya lo ha sido, Jordyn Brooks, porque va a tener que cambiar la jugada, va a ser el líder de nuestra defensa y va a tener que cambiar esas asignaciones defensivas. Y quiero ver también cómo va a trabajar con nuestra línea defensiva llena de jugadores muy jóvenes como Kenneth Grant, Jordan Phillips, Zach Sieler. Quiero ver también qué rusher añadimos esta offseason, porque también hemos visto que la defensa de los Packers juega con mucho outside linebacker más que con defensive ends puros como Chubb. Entonces, bueno, son una serie de cambios que os vayáis familiarizando con la Tampa 2 invertida, porque la idea de estos vídeos es que conozcamos un poco a nuestro nuevo entrenador, nuestra nueva defensa y si Dios quiere iremos haciendo alguno más de estos, ¿verdad?, durante la temporada, si el tiempo lo permite, la tecnología, nuestra capacidad, ¿no, Santos? Bueno, no tenemos la capacidad tecnológica ni seguramente de medios que tendrán los Dolphins, pero bueno, con lo poquito que tenemos aquí intentaremos traer estos vídeos o estos cortos para ir explicando cositas del desarrollo de ataque, defensa o incorporaciones de nuevos jugadores y bueno, pues que vayan viendo a la gente un poquito cómo son estos nuevos Dolphins. Eso es, que esperamos que os haya gustado, que si ha sido así, que critiquéis lo que sea criticable, que nos deis vuestros aportes positivos para mejorar, que le deis a un like y que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, porque la idea es intentar hacer esto, sacar este tipo de contenido con más regularidad. Y como veis en el banner de abajo, que visitéis nuestra página web www.mundodolphins.es, que es el eje, la columna vertebral de todo este proyecto nuestro de Mundo Dolphins. Gracias por estar ahí, esperamos que os haya gustado y fins up. Os esperamos en el próximo programa de Mundo Dolphins. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast especial. Hugo Santos y Javi al frente, con análisis letal. Desde el sur de la Florida, venimos a